ustedes el doctor Howard Vázquez. Hemos escuchado anteriormente en diferentes jornadas sobre los tratamientos biológicos y sobre la innovación de lo mismo, lo cual está muy bien. Siempre he ido a favor a tener nuevas opciones, pero dentro de las nuevas opciones también tenemos que tener variedad para que estos medicamentos de alguna forma u otra puedan llegar a los diferentes pacientes, y variedad que clínicamente sea justificada, científicamente tenga apoyo aval de que realmente la eficacia y la seguridad sean compatibles. Y por eso el tema del día de hoy. En el día de hoy, pues, el hablar un poco de lo que son los biosimilares es un reto, así como es la jornada del distrito en el día de hoy, ¿no? Es totalmente un reto porque al momento de hablar de biosimilares, primeramente es el público que lo puede ver desde un punto de vista de decir, ya viene a traerme un poquito de venderme de espejo por oro, ¿no? O tal vez desde el punto de vista de que cuando ven la palabra biosimilares, la palabra similares le choca un poquito, y lo entiendo, que la palabra similar puede chocar, pero yo me preguntaría, ¿realmente por qué? Si en nuestra sociedad nosotros estamos muy acostumbrados a lo que serían los similares. Realmente es algo que vemos el día a día. Y dentro de esto la verdad es que tenemos diferentes percepciones. ¿Y cuál es la percepción? Bueno, pues la percepción ha ido de percepciones que pueden ser muy malas, donde hay dudas sobre la eficacia y la seguridad del biosimilar, y lo que tratamos con la diferente evidencia científica es mejorar esa percepción hasta poder demostrar que hay equivalencia en la eficacia y la seguridad de estos medicamentos. ¿Y qué son los biológicos? No voy a dar una descripción extensa de esto, pero como ustedes saben, son moléculas complejas. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente son moléculas tan complejas que el mismo biológico, si comparamos un lote y otro del mismo componente, vamos a ver que aunque la cadena molecular sea igual, hay pequeñas diferencias entre uno y otro. Así de complejas son. Y esas pequeñas diferencias son diferencias que entran dentro de las diferencias aceptadas, y por eso pues no hay mucho problema en esas diferencias pequeñas que se demuestran. ¿Y por qué menciono esto? Porque bueno, ¿qué pasa con los biosimilares? Aunque lo veamos desde este punto de vista, pues no es así. Realmente los biosimilares también molecularmente tienen la misma composición, y esas pequeñas diferencias son iguales a las pequeñas diferencias que hay entre un lote y otro de la misma molécula original, lo que quiere decir que son pequeñas diferencias que son aceptadas. Me dicen, bueno, pues si la molécula es igual, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que los biosimilares realmente no entraron en un principio con buen pie. ¿Y por qué no entraron con buen pie? Porque, bueno, la sociedad científica se posicionaron en contra desde un principio de los biosimilares, porque cuestionaban la eficacia, seguridad, extrapolación o intercambiabilidad de los mismos. Además de esto, aunque había evidencia científica en otros tipos de patologías, como la artritis reumatoide, lo que se posicionaba era que sencillamente porque había evidencia en ese lado, no podíamos extrapolar eso y darlo por hecho en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que nos exigía más estudios científicos. Y esto hacía que las encuestas pues fueran a favor o en contra de los biosimilares dentro de los mismos gastroenterólogos, los cuales de primera, segunda y tercera línea vemos que siempre preferían la molécula original. Y no solamente los gastroenterólogos, también las encuestas entre los pacientes, donde gran mayoría estaban preocupados tanto por la seguridad y por la eficacia del medicamento, y había un pequeño grupo que estaba preocupado y decía que abandonaría el tratamiento de saber que se trataba de un biosimilar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues poner puertas al campo, tratar de traer evidencia científica. Y la verdad es que, como dice Marco Aurelio, ama, estudia, comprende lo inevitable. Y es que los biosimilares están aquí y realmente son inevitables, y lo vamos a tener en el día a día. Por eso, nosotros tenemos que tratar de comprenderlos. ¿Cómo? Pues sabiendo que hay referencias regulatorias que son bastante fuertes, y estas referencias regulatorias pues exigen que haya estudios con comparabilidad, eficacia, inmunogenicidad, switch y extrapolación de la molécula. En cuanto a las referencias regulatorias, como digo, realmente son bien estrictas. Exigen que en cada guía se demuestre no solamente la similancia entre la eficacia y la seguridad,
sino también que haya modelos y condiciones de estudios más sensibles en la farmacodinámica, lo que ha hecho lo que llamamos una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque cuando vemos el alto énfasis regulatorio, pues es más exigente en estos biosimilares para poder darle cabida, agregando más justificaciones científicas y confirmación de su comparabilidad. Y por eso traemos estudios que demuestran esta evidencia. Esto es un estudio en fase 3, multicéntrico, doble ciego, en el cual se compara la molécula original del adalimumab con su molécula biosimilar, demostrando la eficacia y la seguridad del mismo. Cuanto a la eficacia, podemos ver la respuesta clínica en 24 semanas, tanto del biosimilar en la línea azul con el adalimumab, y vemos que mantiene pues una eficacia, una buena respuesta clínica a las 24 semanas, que es equivalente. También en la eficacia hablamos del índice de actividad, que se valora viendo cómo disminuye la PCR, esos datos de inflamaciones analíticos, durante el tiempo en esas 24 semanas. Y vemos también aquí su equivalencia, como lo fue, comparado uno con otro. En cuanto a la seguridad, 3 puntos claves. Primero, los eventos adversos serios, que son estos que están acá. Podemos ver que cuando comparamos el biosimilar con la molécula original, son muy equiparables. También las infecciones y malignidades, así como las reacciones en el lugar de inyección. Como vemos, al compararlo, realmente son muy equivalentes y parecidos en cuanto a su seguridad. Cuando hablamos de inmunogenicidad, es decir, de que con qué frecuencia puede producir, digamos, anticuerpos, este tipo de medicamentos, vemos que también es muy equiparable cuando comparamos la molécula original con el biosimilar, incluso un poquito menos. En cuanto al switch, pues aquí buscamos otro tipo de estudio, en el cual tomaron un grupo de pacientes en el que hicieron switch de la molécula original hacia el biosimilar. Y aquí compararon, al igual como vimos anteriormente, tanto la respuesta clínica como la disminución de la PCR. Y podemos ver que en el tiempo, pues en 70 semanas que se hizo este estudio, la respuesta clínica fue muy equiparable, al igual que la disminución de la PCR en ambos fármacos. Y dirán, bueno, pero esos son estudios que vienen muy de otra patología. Y ahorita hablaste de la extrapolación, de que porque funcione en artritis reumatoidea, no tiene que funcionar acá. Pero sí, se han hecho cada día más estudios. Como vemos, en todo el mundo se hacen bastantes estudios ya para demostrar la extrapolación. Es decir, no lo voy a mencionar todos, pero sí puedo mencionar esta experiencia polaca de colitis ulcerativa, donde trajeron la molécula original y la compararon pues con el biosimilar, en este caso llamado anti-TNF, y vieron que realmente la respuesta clínica, la respuesta endoscópica, remisiones clínicas, fueron realmente equiparables. Y para muestra un botón, realmente nosotros no tenemos mucha evidencia en nuestro país, pero tenemos pequeñas muestras. Y estas pequeñas muestras es lo que hace que cada día podemos confiar más en esta molécula. Y aquí traigo un breve caso clínico que es propio de nuestro centro. Se trata de una mujer de 30 años de edad, diagnosticada con enfermedad de Crohn, A2L3B1 en el 2021. Esta paciente, los síntomas comenzaron en el verano del 2015, caracterizado por evacuaciones líquidas, pérdida de peso, dolor abdominal recurrente y parasitosis intestinal a repetición, la cual fue tratada, como todos sabemos, con antibioterapias múltiples. Posteriormente le realizaron estudios endoscópicos, observándose datos en colon sigmoide y descendente de múltiples erosiones ulceradas profundas, no progresando a ileum terminal por proceso inflamatorio. Debido a esto se decide, se toma la biopsia, en la cual habla de inflamación crónica y aguda en la lámina propia, con criptitis focal, granulomas, pobremente formados y ulceración focal. Esto que dan hallazgos que favorecen la enfermedad de Crohn. Como no se puede progresar, evidentemente pedimos hacer la enteroresonancia. En la enteroresonancia hay hallazgo a favor de enfermedad inflamatoria intestinal activa a nivel de ileum terminal y ácidos intestinales distales en región de hipogastro. En ese momento se inicia terapia, digamos de rescate, con prednisona 40 miligramos en pauta descendente. Ya en este momento se toman las analíticas, se ve que hay una anemia moderada, microcítica hipocrómica, una PCR, un eritro bastante elevada, también la calprotectina fecal, el hierro, la saturación,
y se decide realizar el perfil de vacunación con la opción de colocar el tratamiento biológico. Este en el momento que es referida a nuestro centro de salud, y acá en nuestro centro nosotros recibimos la paciente y pedimos el tratamiento, el cual se autoriza el adalimumab, el biosimilar, en 2023. Tras la inducción vemos que hay mejoría clínica con disminución del número, frecuencia de las evacuaciones, disminución del dolor abdominal y nocturnidad. Podemos ver aquí la evolución de la paciente, que siempre la vamos describiendo en nuestro centro, y vemos cómo, de no ser muy bien, 6 evacuaciones al día, levantándose 2 veces en las noches, pasamos incluso a una evacuación al día, formada, no sangre, no dolor abdominal, que no se levante en las noches. Es decir, una paciente con una excelente evolución. También las analíticas, no solamente clínicamente, vemos cómo sube la hemoglobina, el hematócrito, cómo bajan los factores de inflamación, como las plaquetas, los eritrocitos y la PCR, sube el hierro, incluso disminuye la calprotectina y sube el peso de la paciente. ¿Dónde nos deja esto? Bueno, también el control endoscópico. El control endoscópico comparado con la colonoscopía anterior, aquí incluso podemos llegar a entrar a hilo terminal, donde solamente vemos unas ulceritas aftosas. Es decir, que la mejoría de la paciente se ha demostrado clínicamente, analíticamente y endoscópicamente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos deja esto a nosotros? ¿En qué punto estamos con los biosimilares? Y es que a este punto las encuestas al día de hoy ha cambiado. Y la percepción de los biosimilares va siendo diferente. Mucha y cada vez más experiencias propias y la literatura, la percepción de los gastroenterólogos ha ido cambiando y cada vez es un poco más receptiva. En conclusión, le puedo decir que los biosimilares, los biosimilares realmente, como le dije al principio, son una realidad. Debemos de comprenderlo, debemos de entenderlo. La confianza en su uso aumenta a medida que aumenta la experiencia, tanto propia como en la literatura. La falta de implicación de profesionales y pacientes en la implantación del biosimilar genera desconfianza y supone un obstáculo para la expansión de su uso. Su uso en pacientes naïf está avalado por las diferentes instituciones internacionales y hay múltiples evidencias ya a nivel mundial. En resumen, realmente los biosimilares han ido demostrando poco a poco, y esto es en base a la ayuda que nosotros le damos con los diferentes estudios científicos y la información que vamos dando. El objetivo de esto realmente es ver que tenemos otra ventana a partir de que también con los biológicos y la creación de moléculas nuevas buscamos diferentes opciones, también buscamos oportunidad para nuestros pacientes, porque nuestros pacientes también queremos que tengan esa disponibilidad de medicamentos que no la tienen cada día. Muchas gracias.